noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Hoy queremos empezar con un asunto que hasta hace muy poco era tabú en España, pero que ahora se va convirtiendo en opinión muy extendida. ¿De qué se trata? Pues de esto. A cada vez menos gente le convence el estado de las autonomías. Por supuesto, la insurrección separatista en Cataluña ha servido como acicate para plantear la cuestión, pero las disfunciones del sistema autonómico se extienden a otros muchos aspectos, empezando por el propio sentimiento nacional español. Vamos a recordar esta imagen. Generaciones adoctrinadas en el separatismo, desvío de fondos públicos para romper el Estado o, más comúnmente, abusos políticos y económicos para mantener fieles a las clientelas de los partidos en cada región. En esto ha degenerado 40 años después el sistema autonómico implantado en España por la Constitución de 1978. Hoy veremos en nuestro informativo varios casos. ¿De quién es la culpa? Pues esta vez la respuesta es muy clara. De una clase política irresponsable que ha empleado el sistema autonómico no para mejorar la vida del ciudadano, sino para satisfacer sus propios proyectos de poder. Unos manipulando las herramientas autonómicas para construir sus pequeños embriones de nación. Otros manejando las cuotas de poder para sentar electorado cautivo, generalmente por la vía de un gasto público disparatado. Hoy emergen a la luz las innumerables disfunciones del sistema autonómico. Competencias repetidas o solapadas, instituciones perfectamente inútiles, administraciones infladas artificialmente, mecanismos de subvenciones y ayudas perfectamente absurdos, sin otro fin que crear un electorado fiel. Un gasto público cada vez menos sostenible. Va siendo hora de poner coto a todo esto. El momento adecuado debería ser la comisión abierta en las Cortes para la reforma territorial, es decir, para la reforma constitucional. Una comisión abierta a petición del Partido Socialista en la que los populares aún no han dicho más que vaciedades. Como conocemos a nuestros políticos, hay razones para temerse que este proceso termine en un descuartizamiento aún mayor del Estado y en una ruptura todavía más acentuada de la nación. Sin embargo, los políticos deben saber que la mayoría de los españoles están exactamente en la posición contraria y las encuestas del CIS son más que ilustrativas. Una mayoría quiere mantener el sistema como está y un grupo creciente es partidario de eliminar competencias autonómicas e incluso de ralentizar el país. Los partidarios de una mayor descentralización o de la ruptura son muy minoritarios. Hay que empujar a nuestra clase política a rectificar por la sencilla razón de que si terminan de descuartizar la nación española, nuestra democracia habrá quedado reducida a cero. No hay democracia sin una comunidad política consciente de ser tal, y no hay comunidad política si España desaparece como unidad. El actual disparate autonómico es un camino irreversible para destruir la nación y, por tanto, para destruir la democracia de ciudadanos soberanos. No habrá entonces más soberanos que los partidos y sus clientelas. Hoy dedicaremos una buena parte de nuestro informativo a esta necesaria reflexión y ofreceremos además ejemplos concretos. Eso, además de otras informaciones. El exministro socialista Solbes pide perdón por sus errores en la gestión de la crisis, mientras bulle aún la comparecencia de Rodrigo Rato y sus posteriores explicaciones en El gato al agua. ¿Tiene Rato razón en sus justificaciones? Y a Solbes, ¿por qué no se le piden cuentas? Continúan las negociaciones entre los representantes de la Policía y el Ministerio de Interior para lograr la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas. Conoceremos las posiciones de unos y otros y el estado actual de las conversaciones. En la inevitable crónica catalana, los separatistas oscilan entre la estrategia para no irritar a Puigdemont y la necesidad de escapar a la acción de la justicia. Contaremos la última hora del laberinto catalán, marcado por la revelación de que la Generalitat pretendía desviar 3 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica para el proceso separatista. Y no es el único disparate autonómico que tenemos hoy en el sumario, porque los medios de comunicación han revelado los sorprendentes privilegios de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Entre otros, una hora de meditación que cuenta como una hora trabajada.
En página social, un hecho inquietante. La hija de Hillary Clinton, Chelsea, ha levantado una notable polémica por felicitar públicamente el Año Nuevo a la Iglesia de Satán, una de las más importantes sectas satánicas mundiales. El asunto dista de ser una mera anécdota y veremos por qué. Y en la crónica internacional nos acercaremos a Túnez, donde se suceden ya 2 días de serios disturbios con un muerto, decenas de heridos y más de 200 detenidos en el 7º aniversario de la primavera árabe que marcó la historia reciente de este país. Vamos a comenzar por un asunto de actualidad inmediata que, bien lo sabemos, concierne directamente a muchos espectadores de esta cadena y que además viene a subrayar nuestro tema de reflexión de hoy, que era el disparate autonómico. Hablamos de la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas, que en este momento se encuentran en un punto crucial de la negociación. Como usted sabe, los cuerpos autonómicos resultan ostensiblemente privilegiados en comparación con los nacionales. Aquí lo hemos contado muchas veces y Alba Vila nos recuerda los datos. Así es, Esparza, casi 13.000 euros de diferencia, pero vamos a verlo detalladamente. Como decíamos, 12.783 euros anuales de diferencia. Ser policía, guardia civil o mozo de escuadra supone asumir diferencias salariales abultadas. El sueldo de un policía varía en función de múltiples factores, como la categoría, el lugar de destino, la unidad en la que trabaja o su veteranía. Mientras que un mozo de rango 1 cobra al año 34.631 euros, a un policía nacional se embolsa 24.500 euros, una diferencia de 9.850 euros. Entre policías nacionales y guardias civiles no hay grandes diferencias en lo que se cobra a final de mes, pero el problema está en el sueldo base. La policía cotiza por un sueldo base muy bajo, pero con los complementos, que suponen el 50%, pueden llegar a cobrar al mes unos 1.500 o 1.800 euros. La gran diferencia está si el policía se jubila, ya que la pensión que cobra se calcula según la base de cotización y ahí es donde se notan los grandes desfases en las nóminas en comparación con las de un guardia civil. Las diferencias salariales son más acentuadas en los altos cargos. Por ejemplo, José Luis Trapero, cuando estaba en el cargo del mayor de los mossos de escuadra, cobraba 85.500 euros, 12.783 euros anuales más que el comisario principal de la Policía Nacional, que gana 72.000 euros. Es más, Trapero ganaba al año 5.740 euros más que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En el caso de la Ertzaintza, el sueldo bruto anual está en torno a los 30.000 euros para la gente de escala básica. Al mes puede estar en los 2.200 netos. Este sueldo está muy cerca al de la Policía Foral, que gana en torno a los 27.500 euros anuales. Su nómina crece hasta los 51.500 en el caso del comisario principal de la Policía Foral, Esparza. De la Policía Foral Navarra, sí señor Alba, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y se trata objetivamente de un asunto que hay que arreglar, primero porque es de justicia y además porque deja al Estado de todos, en un lugar pésimo. Las negociaciones están abiertas y nosotros queremos preguntar a don Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ¿cómo va la cosa? Don Ramón, buenas noches. ¿Cuál es en este momento la situación de la negociación? En este momento la situación en la que nos encontramos es una reunión que tuvimos en la mañana de ayer con representantes de la Dirección General de la Policía, con el director concretamente, con algún jefe central operativo, y la situación no es otra que no terminan de concretar en qué va a consistir la inyección económica o cuál va a ser la propuesta que nos van a hacer llegar desde el Gobierno a los sindicatos para la subida salarial del próximo año, del año en el que nos encontramos, del 2018. Vamos a hablar de la posición del Gobierno. ¿Hasta dónde hay voluntad política del Ministerio o Interior está movido por la presión social? Pues las intenciones del Gobierno desconocemos cuáles son. La voluntad, pues sí es la de hacer efectiva esa equiparación salarial, pero con voluntad no solamente no se materializa o no se llega a ninguna parte. Es importante que haya voluntad, pero de momento no hemos visto en el plano material nada concreto, como digo, ninguna concreción respecto a las cuantías, ni los plazos, ni absolutamente nada de nada. Como no es la primera vez que por parte de los responsables políticos incumplen los acuerdos que firman con los sindicatos policiales respecto a las equiparaciones salariales, pues de momento nuestra posición es la de incredulidad y la de mantenernos la expectativa en tanto en cuanto no haya, como digo, ningún otro gesto.
Para que todos lo entendamos, ¿cuál sería y en qué plazos una solución satisfactoria para los policías? La propuesta que hacemos desde los sindicatos policiales es una subida salarial en 3 años y que equivaldría a 500 millones de euros anuales. 500 el primer año, otros 500 el segundo y otros 500 el tercero. Con esta cifra nos acercaríamos, quedaríamos casi pues digamos, con los mismos sueldos que están percibiendo los compañeros de policías autonómicas y los compañeros de las policías municipales que operan en el resto del territorio nacional. Entendemos que exige un esfuerzo importante por parte del Ministerio del Interior, pero entendemos también que en este momento se está malgastando en materia de seguridad, como hemos dicho en otras ocasiones, mucho dinero. Estamos casi 4.000 millones por encima de la media de la Unión Europea de gasto en materia de seguridad, con lo cual entendemos que de hacer ese ejercicio de optimización de recursos económicos y materiales y humanos, por supuesto, pues llegaríamos y sobraría dinero todavía para la equiparación salarial. Entendido. Don Ramón, muchísimas gracias. Aquí hay que decir aquello de seguiremos informando y usted que nos ve sabe que es verdad. Vamos a hablar ahora de dinero, sobre todo del que nos han quitado entre unos y otros. Después de la ruidosa comparecencia de Rodrigo Rato, la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera ha recibido la visita del que fuera ministro socialista Pedro Solbes, principal responsable político de que la crisis mundial nos cayera encima con estrépito. Solbes fue ministro de Economía una primera vez con Felipe González y se despidió del cargo, hay que recordarlo, recomendando a los ciudadanos que nos hiciéramos planes de pensiones porque la seguridad social la habían dejado quebrada. Lo estaba, es verdad, aunque luego con Aznar se recuperó. Y Solbes fue ministro de Economía una segunda vez con Zapatero y negó públicamente que existiera la peor crisis económica que había sufrido el mundo desarrollado en 20 años. Todo el mundo recuerda su rifirrafe con Manuel Pizarro en la campaña electoral de 2008, ¿verdad? Hablan de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta un poco incluso molesto. Nada más alejado de la realidad, como hemos visto en los gráficos que hemos presentado. Como conclusión, el catastrofismo yo creo que es incompatible con la capacidad para afrontar los retos futuros. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. A pesar de su desafortunada trayectoria, Solbes fue recompensado en 1999 y se le nombró comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea. Y después, concluido el periodo de Zapatero, entró en el Consejo de Administración de la empresa italiana Enel, que había comprado la española Endesa, Puerta Giratoria. Y hoy en el Congreso, Solbes se ha mostrado dispuesto a reconocer sus errores. También hubo exceso de confianza en nuestro sistema financiero. Y no se distinguió suficientemente entre las entidades mejor preparadas para afrontar una crisis, los grandes bancos y algunas cajas, y las que podían tener dificultades, en especial la mayor parte de las cajas. El resultado final en las cajas ha dependido fundamentalmente de la calidad de gestión de las mismas. La mayor o menor profesionalización de la gestión ha diferenciado a unas de otras. En todo caso, hubiera sido necesario acometer reformas de las cajas antes, pero dada la minoría parlamentaria con la que hubo que trabajar y la vinculación de cajas con los diferentes partidos políticos, suponía que una reforma del modelo solo podría hacerse en un contexto de dificultad. Me suena a mí hormigón armado estas explicaciones. En fin, bueno, Solbes reconoce sus errores, sí, pero después de que las consecuencias las hayamos pagado todos los ciudadanos, no a él, porque a él le ha ido muy bien. Pese a todo, el coro mediático ha sido ostensiblemente manso con un hombre que sigue siendo muy poderoso. Peor suerte ha corrido Rodrigo Rato, al que se ha linchado a veces con razón y a veces sin ella. Y ayer, después de comparecer en la Comisión de las Cortes, Rodrigo Rato pasó por el programa del Gato al Agua y dio sus razones. Vamos a recordarlo. Se produce después de que la directora de la ONIF es la Organización de Lucha contra el Fraude Fiscal, vaya a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un caso contra mí y en la Fiscalía Anticorrupción le digan que no ven caso y que sin embargo ella continúa y me acaba presentando una denuncia que yo creo que he demostrado en la instrucción que es falsa. A mí me dicen los medios que les avisaron de Moncloa.
del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener y nadie de mi entorno lo sabía, aparte que no sería yo el más interesado, ¿no? No, estaban allí antes, es decir, estaban antes de que llegara la policía. A todos nos pasa, ¿no? Si usted y yo estamos viendo la televisión y sale una tercera persona y vemos que un parlamentario le llama delincuente a gritos, pues bueno, pues seguramente nos chocará, pero diremos, pues algo pasará aquí, si el río suena algo lleva, todas esas cosas, ¿no? La famosa terrible frase española, difama que algo queda, ¿no? Pues sí, entonces te hace mucho daño. Vamos a ver, yo la sigo defendiendo, lo he dicho yo en el Congreso y se lo digo a usted. Esas tarjetas se instauran, por lo que yo he sabido después, en el año 88. Y se instauran por el Consejo de Administración. Por lo tanto, el órgano que podía instaurarlas. No las instaura cualquiera, las instaura el Consejo de Administración. Y como tales se mantienen durante todo ese tiempo. ¿Que si nos equivocamos? Pues seguramente nos equivocamos en muchísimas cosas, pero eran decisiones que se tomaban sin saber lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, que Caja Madrid se podía haber quedado sola y haberse negado a hacer el SIP, pues la hubieran nacionalizado en junio del año 2010. No, mire usted, yo he sido militante del Partido Popular desde el año 79. Tengo muchos amigos en el Partido Popular y tengo mucho respeto para el Partido Popular y no voy a dar mi opinión sobre esa cuestión. Bueno, aquí es francamente complicado diferenciar la cuestión propiamente política de la detención por motivos fiscales de la cuestión relativa a Bankia. Y hay que separar un poco el grano de la paja. Por eso hemos llamado para que venga hoy con nosotros a Carlos Salas, periodista especializado en economía de larga trayectoria, que hoy en lainformación.com escribía, de larga trayectoria a pesar de su juventud, que hoy escribía en lainformación.com un muy lúcido y frío artículo, que esta es la cuestión sobre el caso Rato. Artículo muy meritorio porque lo más difícil en este asunto precisamente es ser mínimamente objetivo. Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para empezar, en la creación de Bankia, ¿dónde acaba la responsabilidad de Rato y dónde empieza la responsabilidad del gobierno Zapatero? Claro, Bankia, antiguamente Caja Madrid, cuando Rato es nombrado presidente, que es en el 2010, él hereda una Caja Madrid que ya tenía dentro pues una especie de bomba de relojería, como la mayor parte de las cajas españolas. Las cajas, el sistema de cajas, que ya no existe, es un sistema por el que está controlado por los políticos, por las comunidades, por los partidos políticos de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Pues utilizaban a las cajas de ahorros para pues, sus proyectos, construir autopistas, proyectos, plazas, cualquier cosa, ¿no? No se hacía con criterios puramente económico-financieros, sino se hacía mucho con criterios políticos. Cuando la economía iba bien y había dinero, pues no había problema. Pero en el momento en que la economía empieza a sufrir de problemas, que nos estamos quedando sin dinero, entonces pues ya esos problemas surgen, aparecen. Y ya en el 2010 había serios problemas. Hay que pensar una cosa, la crisis estalla en el 2008 y casi todos los países europeos ponen medidas para tratar de salvar a la banca, ¿no? Inyectando dinero, controlando, nacionalizando bancos, lo hacen en Gran Bretaña, lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania. Pero en España el gobierno socialista de Zapatero lo que hace es no aceptar, como ha reconocido Pedro Solbes, él era ministro entonces, Zapatero no lo reconoce. Hay un encuentro muy curioso en el año 2009, creo que es de varios economistas, en ocasión de un premio que se iba a dar a varios economistas, y entonces se acercan a Zapatero y le dicen, presidente, tenemos un serio problema económico, esto se llama crisis, hay que atajarlo. Y Zapatero les dijo, ¿sabéis una cosa? Vosotros no entendéis de economía. Y eso lo dice Ramón Tamames en un libro y en varios artículos. Entonces, no lo quiso reconocer. España estaba en la Champions League y al final, pues, lo que hace es que la bola va creciendo, que es la bola de los problemas. Rato hereda eso. Rato hereda eso, bien. En la salida de Bankia a bolsa, ¿dónde acaba la responsabilidad de Rato y dónde empieza la del Banco de España? Vale, ahí como sabes, antes de salir a bolsa tiene que pasar por unos procesos muy serios. Es como una ITV.
Esa ITV es informes del Banco de España, inspectores del Banco de España, inspectores de la CNMV, las propias auditorías internas, auditorías externas, y todas van diciendo que sí, que puede hacerlo, que está preparado. Y en el año 2011 ellos se preparan para salir a bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa algo muy sencillo, que voy a tratar de explicar con una analogía. Si tú tienes un piso que en la época buena, en los años 2005-2006, valía 300.000, tú dices a tus amigos, este piso vale 300.000, es mi patrimonio, tengo 300.000 euros. Si 4 o 5 años después ese piso no se vende, tu patrimonio realmente no es ese. Tú ese piso a lo mejor lo ves en las webs de estas de inmobiliarias como Idealista y ves que pisos parecidos no valen 300.000 sino 200.000. Tú tienes 100.000 menos. Entonces, ¿qué pasó durante ese periodo? Pues que aceleradamente todos los activos, todo el valor que tenía dentro Bankia, antigua Caja Madrid, como el de todos los bancos españoles, se fue depreciando. Entonces, ¿cómo haces para tratar de tapar ese agujero? Con provisiones. La provisión es sencillamente una medida que te pide el Gobierno y el Banco de España para que tú guardes dinero en una caja, por decirlo así, porque dices, oye, tienes ahí un agujero, tú tienes que provisionarlo. Bankia lo hizo, eran las órdenes de Luis de Guindos, no solamente Bankia, sino toda la banca española, y Bankia lo está haciendo, pero se iba depreciando. Yo creo que Rato, ¿en qué se equivoca? En que él no es un banquero. Él, cuando acepta la presidencia de Caja Madrid, luego Bankia, él acepta algo que no conocía bien. Él no es banquero. Si hubiera sido otro banquero, por ejemplo, Goirigolzarri, y le hubieran dicho en el 2010, no en el 2012, oye, ¿te haces cargo de este marrón? Goirigolzarri habría dicho, sí, pero me inyectas dinero, me pones fondos, me ayudas, me dejas emitir lo que sea. Me provisionas tú. Exacto. Claro. Entonces, es lo que no hace Rato y es lo que pasa en el 2012 cuando ya está ya en esta comparecencia y luego en declaraciones posteriores, Rato hablaba abiertamente de que la intervención del Gobierno y en particular las declaraciones de Guindos ya precipitaron el final de Bankia. ¿En qué medida, o mejor dicho, utilizando las fórmulas de antes, dónde acaba la responsabilidad de Rato y dónde empieza la del Gobierno Rajoy en el hundimiento En lo que yo he dicho, yo creo que Rato él no lo previó y su responsabilidad acaba. Él no debió de aceptar la salida a bolsa en esas condiciones, porque cualquier banquero hubiera previsto, oye, esto es un marrón, no podemos ponerlo en bolsa, era el 40 o el 50%, y la responsabilidad suya es el no haber aceptado, o sea, el haber aceptado eso, el no haber dicho tiempo, oye, no vamos a salir a bolsa, el haberse negado. Él, por no hacerlo, sino seguir adelante, yo creo que tiene una gran responsabilidad. Y luego, Luis de Guindos, evidentemente, porque nada más con las declaraciones de un ministro de Economía, igual que de un gobernador de un Banco de España o el presidente del Banco Central Europeo, son dinamita, en buen sentido y en el mal sentido. Tú puedes tranquilizar a los mercados con una pequeña frase, como la que dijo Draghi en el 2012, voy a hacer todo lo posible para sostener al euro, y todo se tranquiliza, o puedes decir, tenemos un problema y necesitamos 60.000 o 70.000 millones. Entonces todo el mundo corre despavorido. Entonces todo el mundo sale corriendo. Eso es por eso es tan importante lo que pueda decir un político de esa categoría. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Guindos? Que yo creo que metió a Rato en un berenjenal. Y al final trataron de pasarle a él ese problema. Ellos pensaban que quitando a Rato, como pasó con el Royal Bank of Scotland en Gran Bretaña, pues quitando a la persona pues iban a tranquilizar los mercados. Con el prestigio que tenía Rato, todavía, si tú lo quitabas los mercados se asustaban más. Entendido. Alba. Rodrigo Rato apunta a una conspiración contra él. ¿Es creíble? Bueno, a mí es que siempre las palabras conspiraciones me parecen muy novelescas, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en que fue una conspiración, no creo que hubiera una conspiración, pero sí creo que a él le faltaron muchos apoyos. Yo creo que el Gobierno debió apoyarle a Rato más. Primero, por la figura de Rato. Segundo, porque a él lo pusieron ahí precisamente para tranquilizar en el 2010 a los mercados y diciendo, mira qué prestigio tiene. Y tercero, hay una cosa que no se nos debe olvidar a ninguno, que es Rato y su equipo, Norniella, Folgado, Montoro, en el año 96 son los que le dan la vuelta a este país y convierten a España en una cosa que salió en la portada de todos los periódicos de Europa y del mundo, que era el milagro español. Entonces, Rato era una persona de prestigio y yo creo que lo dejaron caer.
caer. Yo no utilizaría tanto la conspiración. Yo creo que fue una jugada de ajedrez que al final se les complicó muchísimo y luego empezaron a salir otras cosas que hemos visto, que son las tarjetas Black y las cosas personales de Rato, sus declaraciones de la renta, etcétera. Carlos Salas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, porque este paisaje realmente es complejo y con muchos grises y nada es blanco y negro, y aquí hemos tratado de dibujarlo con la mayor fidelidad posible. Lo más fácil es la demagogia, pero hoy justamente es donde nosotros no vamos a caer. Vamos a la crónica internacional. Abrimos página internacional en Grecia porque allí ha sucedido algo que nos ha llamado muchísimo la atención. El gobierno izquierdista de Syriza ha decidido limitar un poco la aplicación de la Sharia, la ley islámica, no derogarla, sino limitarla, y solo un poco, porque resulta así que en ciertos lugares de Grecia se aplica la ley islámica. Fátima García Manzano, cuéntanos. Efectivamente, buenas noches. Todos los grupos parlamentarios han aprobado esta ley, a excepción de Amanecer Dorado. En concreto, se ha aprobado que se limite la aplicación de la ley sharia en el norte de Grecia, en la región de Tracia, pero que no se elimine. En concreto, esta ley, y cito textualmente, elimina las competencias del muftí en asuntos familiares si una de las personas interesadas pide la aplicación del derecho de familia griego, que es el que se rige en este país. En concreto, es este país precisamente el único de la Unión Europea en el que se aplica la ley sharia. Y todo esto llegó gracias a la denuncia de una mujer musulmana que presentó una denuncia ante el Tribunal de los Derechos Humanos de la Unión Europea señalando que no había podido recibir la herencia de su marido por la aplicación de la ley sharia. Muchísimas gracias, Fátima. Y ahora pregúntese usted si tiene sentido que en una parte del territorio europeo rija la ley islámica. En fin, hablando del mundo musulmán, nos vamos a Túnez porque el país está ardiendo de nuevo. Así es, segundo día de disturbios graves en Túnez. Más de 200 personas han sido detenidas y los heridos se cuentan por decenas, según ha confirmado el Ministerio del Interior. 7 años después de la denominada Primavera Árabe, que entonces causó la caída del gobierno, vuelven ahora las protestas, esta vez ocasionadas por las medidas de austeridad previstas por el gobierno, el recorte del presupuesto y en especial por la subida del IVA que entró en vigor el 1 de enero en el marco de un presupuesto recortado. La muerte de un hombre en los disturbios del primer día, fallecido por causas aún no aclaradas, ha disparado los acontecimientos. Volvemos al ámbito europeo para acercarnos de nuevo al conflicto de Polonia. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea insiste en su empeño por cortar las alas al gobierno polaco. El argumento que está usando Bruselas es que Polonia pretende eliminar la independencia del Poder Judicial y por eso amenaza al país con sanciones políticas. Pero en realidad el proyecto del gobierno polaco es muy parecido al sistema vigente en España, que no es que sea ideal, pero que evidentemente nadie ha puesto en cuestión en Bruselas. ¿Qué hay detrás? Pues la oposición de la eurocracia de Bruselas a los gobiernos de Visegrado, es decir, Polonia, Hungría y Eslovaquia, que se resisten a entregar más soberanía de la precisa. El gobierno polaco acaba de hacer importantes concesiones con la salida de algunos miembros del gabinete, pero no es seguro que esto calme a Bruselas. Tampoco se calman los demócratas en los Estados Unidos, porque la oposición sigue insistiendo en acusar al presidente Donald Trump de haberse beneficiado de las injerencias de los servicios rusos en la campaña electoral. ¿Cómo se habría beneficiado? Pues eso es lo que nadie ha sabido explicar todavía, pero en todo caso la trama rusa está sirviendo a los herederos de Hillary Clinton para mantener en torno a Trump un permanente cerco político y sobre todo mediático. Ayer volvían a comparecer en público para acusar a los republicanos de estar protegiendo a Trump. Una vez más, no se ve bien dónde está el pecado. Y otro de los flancos de ese cerco sobre Trump es el llamado DACA, que es el programa de acogida para inmigrantes clandestinos que entraron siendo menores de edad en el país. Programa iniciado por Obama, con fecha de caducidad, que tenía que haber concluido precisamente ahora. Trump quiere cerrarlo y los demócratas quieren mantenerlo abierto. La justicia dio la razón a Trump, pero ahora otro juez de los Estados Unidos ordenaba reactivar parcialmente el plan para jóvenes indocumentados hasta que se resuelvan todos los casos pendientes en distintos tribunales del país.
Mejor parece que le van saliendo las cosas a Donald Trump en política exterior. Al menos eso es lo que se desprende de las últimas noticias procedentes de Corea. Después de la reapertura de comunicaciones terrestres, ahora la comunicación se extiende al ámbito militar. Los ejércitos de Corea del Norte y Corea del Sur han reanudado su línea de comunicaciones militares en la región en torno al Mar Amarillo. Lo próximo, una reunión militar al máximo nivel esta semana o la que viene. Hay que recordar que las dos Coreas se encuentran técnicamente en guerra desde hace 65 años. Y cerramos la página internacional en Bolivia. ¿Por qué? Pues porque el presidente del país, Evo Morales, ha anunciado su intención de establecer en el mercado mundial el precio del litio. ¿Le parece a usted una bobada? Pues mire su móvil y ya verá que no, porque el litio es un mineral utilizado para infinitas aplicaciones tecnológicas y Bolivia precisamente tiene alrededor del 70% de las reservas mundiales. El problema de Bolivia es que tiene el mineral en el suelo, pero no tiene ni medios ni conocimientos para encargarse de su explotación industrial. Evo Morales acaba de torcer el brazo al Tribunal Constitucional de su país para mantenerse en el poder y si además consiguiera convertir a Bolivia en la reina mundial del litio, sin duda pasaría a la historia. Bueno, vamos ahora con uno de esos asuntos que usted no va a encontrar en ningún otro informativo salvo aquí. Esta misma semana nos producía escalofríos una noticia. La hija de Hillary y Bill Clinton, Chelsea, felicitaba públicamente el Año Nuevo a la Iglesia de Satán. Sí, ha escuchado usted bien, a la Iglesia de Satán. Lejos de negarlo, la propia Chelsea lo confirmaba y además lo defendía. Es interesante porque hace algunos meses los cables de Wikileaks demostraban las conexiones de algunas personas de la cúpula del Partido Demócrata norteamericano con el mundo del satanismo. Javier Torres ha buceado en el asunto. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. ¿Quién midín? Pues así es, el tema del satanismo y los Clinton no es nuevo porque además de esta felicitación de la hija de Hillary Clinton y del expresidente Bill, el día 2 de enero, John Podestal, que fue jefe de campaña de Hillary Clinton en las anteriores elecciones que acabó ganando Donald Trump, estuvo también relacionado con la iglesia satánica, con actos satánicos y además en este caso Hillary ha suscitado un revuelo tremendo en Estados Unidos y ha negado ella que pertenezca a la iglesia de Satán, pero la gente que se ha indignado con ella lo ha hecho porque Chelsea jamás ha felicitado, por ejemplo, la Navidad a los católicos ni mucho menos el Año Nuevo. Se da la circunstancia también, José Javier, de que hace unos días se descubrió una noticia muy trágica en Grecia, una pareja de jóvenes, una chica búlgara de 23 años y su novio alemán de 30, fueron hallados sin vida después de que el día de Navidad se quitase la vida clavándose un cuchillo. Si te parece, vamos a verlo en el vídeo que hemos preparado. Vamos a ver esa historia. Chelsea Clinton ha desatado la polémica en Estados Unidos al felicitar el Año Nuevo a la Iglesia de Satán. La hija del expresidente Bill Clinton y de la que fuera candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha aprovechado su cuenta de Twitter para felicitar el Año Nuevo a la Iglesia satanista fundada en 1966. Dicha felicitación se produjo el pasado 2 de enero. Tras suscitar numerosas críticas, Clinton se ha apresurado a descartar que sea satanista. Podemos ser cívicos, alegres, respetuosos y amigos con personas que no comparten nuestras creencias religiosas. A veces incluso nos casamos con ellos. Soy metodista y mi esposo es judío. Claro que Chelsea Clinton no ha sido tan alegre, respetuosa y amiga, por ejemplo, con la Iglesia Católica, a la que no ha dedicado ninguna felicitación de Año Nuevo, ni mucho menos de Navidad. Precisamente en los últimos días se ha producido un espantoso caso relacionado con el satanismo. Una pareja de turistas fue hallada muerta en Grecia después de llevar a cabo un ritual satánico entre Navidad y fin de año, mientras pasaban sus vacaciones en la isla de Cefalonia. Los cuerpos de Lilia Botuseva, búlgara de 23 años, y su novio alemán de 30, cuyo nombre no ha sido revelado, estaban cubiertos de sangre en una habitación de la localidad de Blachata. Botuseva había sido declarada como desaparecida en Bulgaria desde el pasado 8 de junio. Según las evidencias halladas en la habitación, en la noche de Navidad, Botuseva se atravesó el cuerpo con una espada y su novio se acuchilló en la bañera. Cuando el dueño de la casa alquilada llegó al lugar el 31 de diciembre, alertado por la falta de pago y las denuncias de malos olores, los cuerpos llevaban varios días sin vida. Según la policía local, en la habitación se hallaron también otros cuchillos, restos de grandes velas usadas y un pentagrama satánico. Mientras tanto, en España, el último presidente de la Iglesia de Satán aseguraba recientemente que han iniciado los trámites para legalizar la Iglesia de Satán como asociación cultural y hacer frente común con otras asociaciones satánicas del país.
Bueno, pues esto es también actualidad, por mucho que la inmensa mayoría de los medios de comunicación nos oculten estas cosas. Muchas gracias a Javier Torres por este trabajo y nosotros nos vamos ya a la actualidad política nacional. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche y abrimos la crónica nacional inevitablemente en Cataluña, donde el paisaje permanece confuso. Tan confuso como que aún no sabemos qué va a hacer cada grupo y sobre todo nadie sabe todavía qué van a hacer los separatistas consigo mismos. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Vamos a verlo. Carles Puigdemont sigue jugando al todo o nada, investidura telemática o delegar la lectura de su discurso en el hemiciclo catalán. Esta es la forma planeada con la que conseguiría ser presidente de la Generalitat y así lo ha pactado Junts per Catalunya con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Que reflecteixi la voluntat democràtica expressada per la gent. Han llegado a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, por el que la formación de los republicanos tendría la presidencia del Parlamento. La constitución de la mesa está fijada para el próximo miércoles, el 17 de enero, día en el que se aseguraría una mesa independentista con 4 miembros repartidos a partes iguales entre Junts per Catalunya y Esquerra. De esta forma, los comunes se quedarían fuera del órgano. Sin embargo, poco después de que el plan secreto de Carles Puigdemont saltara a la luz, Esquerra ha negado que el acuerdo garantice la investidura del expresidente. Su versión: difieren en los términos del acuerdo. Los republicanos manifiestan que Puigdemont es su candidato, pero que han de ser los letrados del Parlamento los que decidan si es posible el mecanismo de designación telemático, aunque no se espera que puedan cambiar el reglamento. Por todos los medios que se vuelva a cometer una nueva ilegalidad burlando y retorciendo el reglamento y las leyes que ellos mismos, que los propios catalanes se han dado para autorregularse. Demasiadas incógnitas que rodean al bando separatista, tensas negociaciones que han llevado a que Artur Mas haya abandonado el liderazgo del PDeCAT y que Carles Mundó haya renunciado a ser candidato. Bajas que se suman a la de Meritxell Borràs, Carme Forcadell, Dolors Bassa o a Jordi Cuixart. ¿Está Puigdemont quedándose solo? El abandono de Artur Mas refuerza aún más el liderazgo del expresidente fugado, pero eso sí, sin saber hacia dónde quiere ir. Solo una ruptura de ambas formaciones supondría la entrada de la posibilidad de que Ciudadanos pueda presidir la Generalitat. Sin embargo, entre las filas de Inés Arrimadas no dan un paso al frente y aseguran... Parece que es lo que ya hemos vivido en el pasado, es la reproducción del mismo acuerdo que tenían en el pasado y por tanto los mismos errores. Yo creo que es inviable. Y recalcan que un presidente holograma o por Skype solo haría denigrar más aún la imagen de este Parlamento y de estas instituciones. Ya está bien. Mientras tanto, Oriol Junqueras sigue intentando salir de la cárcel. Tras la negativa del Supremo del pasado 4 de enero, el líder de Esquerra ha registrado esta mañana la petición de ser trasladado a una cárcel catalana para poder asistir a la sesión constitutiva del Parlamento y de investidura del presidente. Entre tanto, Junts per Catalunya continúa dando bandazos y piensan cómo poder investir a su candidato. Los republicanos podrían proponer a Junqueras, imponiéndose así a Carles Puigdemont. Su insistencia de que solo él puede ser investido termina por rasgar las costuras de la fiebre separatista. Así de revuelto está el patio. Indudablemente, en todos estos movimientos está siendo determinante el paisaje judicial, claro. En el caso concreto, además, el juicio por el escándalo de corrupción del Palau, que va a poner en la pasarela a lo más granado de la vieja convergencia. Un asunto viejo, viejísimo, pero que conviene recordar. Y nadie sabe más de él que nuestro compañero Javier Horcajo, que contaba estas cosas cuando la mayoría prefería mirar hacia otro lado. Javier, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Pues efectivamente era mayo del 2002 cuando una denuncia anónima llegó a Fiscalía. Publicamos esa denuncia anónima en algunos medios en Cataluña y desde entonces han pasado 16 años hasta que probablemente la semana que viene o como mucho antes de final de mes se produzca una dura sentencia sobre el caso Palau, el de Millet, Montull, etcétera, sí, el de las comisiones detraídas de obra pública licenciada o concesionada por la Generalitat de Cataluña en tiempos de Pujol y de Artur Mas. Los directores financieros, los gerentes, los de la pasta de CDC están implicadísimos. Es la gente de máxima confianza de Artur Mas, de ahí que ayer saliera
pues como alma que lleva el diablo, del PDeCAT. Son obras de Ferrovial recibidas de la Generalitat, de las cuales se entregaban 4%, y ahí lo ven en las hojas de cálculo los fiscales y se ponen con los pelos como escarpias, de cada una de esas obras que se dan al señor Millet en el Palau de la Música, el templo de la música catalana, el sacrosanto templo de la burguesía, bien, y que se reparten algo para el bolsillo de Millet, algo para el de Montullo, un poco menos, y la parte de León para las finanzas ocultas de Convergencia, que va a ser el partido de las sedes embargadas el primero condenado en firme por corrupción política, por financiarse ilegalmente de las obras que daban a construir. Eso sí que es nacionalismo, ¿eh? Menudo nacionalismo, qué corrupto. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Y a los escándalos del pasado se unen, por supuesto, los del presente. Y estos van agrandándose a medida de que se suceden las filtraciones de los sumarios judiciales abiertos. ¿Se acuerda usted de aquellos papeles que los mozos de escuadra querían quemar en una incineradora cuando les pilló la Guardia Civil? Bueno, pues lo último que hemos sabido es que entre aquellos papeles había pruebas de un desvío propiamente criminal de 3.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para alimentar el proceso separatista. O sea, que el dinero que les dábamos todos los españoles para pagar las farmacias y los hospitales se lo gastaban en conspirar contra España. Tremendo. Pepe García Saavedra, redacción de La Gaceta, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Entre todos los documentos incautados por la Policía Nacional y que los Mossos de Escuadra pretendían quemar, hay una serie de apuntes contables que reflejan el desvío de hasta 3 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica al hacer frente a los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Este dinero, prestado por el Estado a la comunidad autónoma catalana, debería haber sido destinado al pago de las deudas de la Generalitat. Los responsables de este desvío de capitales podrían enfrentarse hasta 4 años de prisión por un presunto delito de malversación de caudales públicos. También se ha sabido, por último, que entre los documentos incautados por la policía hay unas órdenes de los mandos intermedios de los Mossos de Escuadra a los agentes en los que les obligan a proteger a toda costa el referéndum del 1 de octubre. Pepe, gracias y buenas noches. El caso del dinero desviado para la insurrección separatista es gravísimo en sí mismo, pero además pone el acento sobre un punto que escandaliza a millones de españoles: los abusos de las administraciones autonómicas y la falta de control sobre su dinero. Dinero que en Cataluña se ha usado para romper España, pero que en otros lugares se utiliza para alimentar clientelas a base de privilegios difícilmente comprensibles. No es comparable, ya lo sé, una cosa y la otra, pero conviene ponerlas en relación, porque es evidente que aquí tenemos un problema. Por ejemplo, los datos publicados hoy mismo en varios medios sobre los privilegios insólitos de los funcionarios de la Junta de Andalucía. María Matos se los ha estudiado a fondo y aún no ha salido de su asombro. María, buenas noches. Buenas noches. Pues la jornada laboral de 37 horas y media semanales para los empleados públicos de la Junta de Andalucía ha empezado esta misma semana. Tendrán que hacer 35 horas presenciales y 2 horas y media cada semana de teletrabajo. Es decir, que podrán hacerlo desde casa. ¿Y qué pueden hacer desde sus casas? Pues formación online y también acciones de aprendizaje como másteres o grados. Aunque entre las actividades se pueden encontrar un curso de meditación de raíces budistas que computa como 30 horas trabajadas o unas clases de autoayuda que convalidan 18 horas. Hasta aquí todo bien. El problema es que en la guía que publica la Junta de Andalucía para justificar las horas trabajadas también se dan pistas de cómo saltarse el control. Vamos a verlo con ejemplos. Comenzamos por las claves de supervisión. Cada empleado tiene unas claves para acceder al sistema, pero resulta que no hay ningún tipo de control que garantice que es el trabajador quien está detrás de la pantalla del ordenador. El engaño está aquí mismo. Si el empleado le da las claves a una persona cualquiera, podría estar haciendo el trabajo por él. Y también vamos a ver pues, los cursos de idiomas, que también son una opción para conseguir hasta 100 horas gratuitas de trabajo. La trampa es que nadie certifica qué nivel de inglés, por ejemplo, tiene cada trabajador, por lo que si tenemos un nivel muy alto, cada año nos presentamos pues, a exámenes por debajo de lo que deberíamos, podríamos estar cada año haciendo una prueba diferente que ni siquiera nos ha costado trabajo preparar porque tenemos un nivel de inglés superior al examen en el que nos presentamos. Y vamos a seguir con más pistas de cómo saltarse el control que aparecen en esta guía. En las matriculaciones de carrera o máster es muy fácil, porque no piden que el trabajador acredite la asistencia ni el aprobado de las materias y como mínimo se podrían llevar hasta 90 horas gratis. Otra forma que vamos a ver ahora de esas tareas de reuniones es en casa y podrían comunicárselo a su superior, con tal de que su jefe lo apruebe.
ya se pueden comenzar a sumar horas. Y por último, la investigación es otro medio para conseguir acreditar hasta 40 horas de trabajo por trimestre. Su justificación es a través de la firma de los trabajos y la clave es que no hay límite de autores de trabajo de participantes, por lo que si un compañero realiza la investigación, la firma de cualquier otro también puede aparecer en él, en el trabajo. Asombroso, María, gracias. En resumidas cuentas, el dinero de los contribuyentes sirve para pagar unos privilegios que los contribuyentes no tienen. Los contribuyentes somos la clase servil, que decía Belloc. Bueno, lo esencial es que en el mundo político nadie parece dispuesto a cambiar esto. Al revés. Ahora mismo se está planteando la reforma del sistema territorial, que es el eufemismo para camuflar la reforma de la Constitución, en el sentido de un deshilachamiento aún mayor del Estado. ¿Y cree usted que alguien quiere ponerle freno? No. Tampoco el PP, que hoy, por boca de Bermúdez de Castro, se abría a una reforma constitucional. Nosotros somos partidarios de iniciar ya esa senda de las reformas constitucionales y de otro tipo de reformas que nos parece que son muy necesarios. No somos partidarios de una España paralizada, inmóvil o conformista, sino partidarios de una España dispuesta a evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Después de esta perplejidad, le decía, el segundo punto que nosotros entendemos que es necesario para abordar esta reforma del título octavo es precisamente el que no puede hacerse en ningún caso, para debilitar el proyecto común que es España, sino para reforzarlo. Bueno, este no era Bermúdez de Castro. Lo que Bermúdez de Castro, esto era Ciudadanos, Bermúdez de Castro lo que ha dicho es que ellos, por supuesto, están abiertos a una reforma de la Constitución, pero claro, tienen que saber para qué. Pero ¿ha dicho Bermúdez de Castro para qué querría el PP reformar la Constitución? Porque hasta donde yo sé, todavía no los hemos oído. ¿Quién los ha visto y quién los ve? Bueno, como esto es un contrasentido, cada vez más ciudadanos se preguntan si es necesario soportar todo esto. Cuanta más información tiene el ciudadano sobre cómo funciona la España de las autonomías, menos le gusta. Eso se ve en las cifras de los que se pronuncian por un recorte de competencias o incluso por la desaparición del sistema autonómico. Precisamente, María Matos, el último barómetro del CIS, refleja también esta cuestión. Pues sí, a pesar de todas esas reivindicaciones independentistas que hemos visto en los últimos años y más particularmente en los últimos 3 meses, los ciudadanos españoles prefieren abrazar lo que dice nuestra Constitución y mantener el actual modelo autonómico. Vamos a explicarlo con datos que, por cierto, corresponden al mes de diciembre pasado, pero que se han publicado hoy mismo en el CIS. Este es el porcentaje de españoles, casi un 40%, que están a favor de las comunidades autónomas de que sigan teniendo el mismo poder que tienen hasta ahora. Y un dato muy importante es la cifra de españoles que en el 2012, cuando el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, puso en marcha el proceso independentista, estaban a favor de mantener las comunidades autónomas. Era del 30%, es decir, que se ha incrementado casi 10 puntos desde que comenzó el problema catalán. Y vamos ahora a conocer el porcentaje de españoles que quieren que el Estado se organice tan solo en un único gobierno central. Ahí vemos pasándole los poderes tan solo al único gobierno central y que desaparezcan el resto de las autonomías. Es del 17,9%. También hay otro porcentaje que se complementa con el anterior y es que el 9,5% de ciudadanos les gustaría que esas comunidades tuviesen menos poder y que fuesen al gobierno central. Y sin embargo, quienes están en contra de esto precisamente, a los que les gustaría que se concediesen más competencias a las regiones y que Madrid no tomase tantas decisiones por ellos, es el del 16%. Y terminamos ya con el último dato que hemos conocido sobre este sistema de organización territorial y es que de toda España tan solo el 9,4% apoyaría que las comunidades se pudiesen independizar. María Matos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas cifras del CIS. Y bueno, esta es la pregunta que hace solo unos meses casi nadie se atrevía a hacer, pero que ahora se extiende por todo el país. ¿De verdad tiene sentido el estado de las autonomías? ¿Vale la pena? Alguien que ha escrito muchísimo sobre la cuestión es Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Y hoy vamos a entrar a fondo en la cuestión, puesto que es algo que la gente en la calle comenta, la gente en la calle cuanto más informa, más a disgusto está, y los políticos callados como eso que esté usted pensando.
Pues efectivamente es así, es decir, pero no solamente en esta cuestión, sabemos que hay una opinión pública y sabemos que hay una opinión publicada, como dijo en acertada frase Felipe González hace muchos años. Hay mucha gente que está bastante harta de este sistema, que yo creo que esencialmente es un sistema fallido. No sé si en su concepción originaria, que también podríamos hablar de eso, pero en cualquier caso está claro que en su ejecución práctica lo es de todas. Yo tengo visto que la mayor parte de la gente, sobre todo la gente más joven, puesto que ha nacido ya en este sistema, lo considera, por así decir, como algo natural, incluso en sus disfunciones, ¿no? Pero vale la pena recordar cómo empezó todo y por qué. Había un objetivo político, digamos, inconfeso, aunque era Vox Populi, que era satisfacer las demandas de los separatistas vascos y catalanes para integrarlos dentro del sistema democrático, y bueno, mal que bien parecía que aquello funcionaba, y había, digamos, un objetivo político explícito, bastante razonable, que era tratar de superar los problemas de administración que había creado una administración general del Estado muy barata y muy eficiente, que era la del régimen anterior, pero claro, muy centralizada, que es verdad que mucha gente le creaba problemas cotidianos cuando tenías que venir a Madrid a hacer un montón de cosas. La cuestión es que al final ha servido más para lo primero que para lo segundo, o mejor dicho, ni siquiera para lo primero, porque lo que se ha construido finalmente son pequeños señoríos feudales de poder, no solo de los separatistas, sino también de los otros partidos que en cuanto han cogido predio, el PP en Galicia o el PSOE en Andalucía, por ejemplo, de allí no hay quien los desarraigue. Claro, es que aquí hay dos cuestiones, una que es la administrativa y otra la política, ¿no? Lo que tú estás apuntando creo que es el cáncer esencial de las autonomías, además de lo que pueda tener, que lo tiene y mucho en algunos sitios, de deslealtad al conjunto nacional. Y es la creación de redes clientelares. Es que se ha entregado el poder, lo que se ha hecho no es tanto descentralizar el poder, cuando entregar el poder local a una serie de oligarquías regionales, que lo que han hecho ha sido alimentar la corrupción. Es inevitable que así sea, porque ellos viven, se sostienen y se mantienen a base de redes clientelares, lógicamente. Entonces, realmente eso no es una disfunción del sistema, es una consecuencia lógica del propio sistema. Con lo cual tienes varios problemas a la vez, porque por una parte tienes desde el punto de vista de la cohesión nacional, lejos de ser un instrumento para mantener, digamos, una España ágil para entendernos, al final ha multiplicado las administraciones por 17, claro, con los consiguientes costes. Y además con el consiguiente menoscabo de la democracia, en la medida en que la instalación de clientelas neofeudales, pues, evidentemente interrumpe, digamos, el cambio natural de las élites políticas. Y en el caso del proyecto nacional ha sido letal. En el caso del proyecto nacional ha sido letal y me temo que va a ir a más. Y va a ir a más porque la justificación de la propia creación de las taifas es mucho más política que administrativa. Hoy en día, realmente, con las nuevas tecnologías, la necesidad de descentralizar es muy pequeña. Efectivamente, no tiene nada que ver con lo que eran los años 70, es que el mundo es otro. Hoy no hay que ir a sacarse un papel al ministerio, ¿no? Hoy existe una posibilidad telemática, aunque es verdad que sería de desear que funcionara mucho más ágilmente y menos complicadamente de lo que lo hace, porque también tiene su aquel, pero en fin, que nos permite pues realizar cualquier gestión desde Badajoz o desde Lugo sin necesidad de ir a Madrid, pero tampoco de ir a sus respectivas capitales. Por tanto, la descentralización es menos justificada que nunca. Sin embargo, cada vez se va a justificar más en términos políticos. Lo estamos viendo como muchas autonomías que incluso no tienen un nacionalismo propio, cogen el nacionalismo del vecino porque necesitan dotarse de una identidad que justifique su situación. Es decir, que al final la identidad regional en muchos casos sirve para, pues muchos, prácticamente en todos, legitimar el poder de una casta permanente. Absolutamente. Y es lo que estamos viendo, por supuesto, en Cataluña y en el País Vasco, pero esto es muy importante, y te meto aquí otra carta encima de la mesa, otro naipe, con la connivencia del PP y del PSOE. Desde el principio. Porque si no, no se explica nada. Efectivamente, es un sistema. El PP y el PSOE en este momento lo que quieren es conservar lo más que puedan del sistema porque es el sistema del cual viven. Y por tanto, lo que pretenden, en el fondo, es encontrar, por ejemplo, en el caso de Cataluña, encontrar otro Puyol, reeditar un pacto, mantener un pacto. Eso ha sido evidente, sí, señor. Entonces, esa es la cuestión en la que se está planteando. Está bailando. Soy yo. Yo soy el nacionalista moderado. Al final, ya ves. Claro. Él quería ser el nuevo Puyol y esa es la cuestión. Entonces, lo que pasa es que no se lo han comprado. No se lo han comprado los propios catalanes porque ya no estamos en eso. Y se resiste ese bipartidismo, se resiste como gato panza arriba a ceder el espacio a lo que está por venir, que estamos viendo sus primeros comienzos. Y en la temática autonómica está pasando lo mismo. Es verdad que esas nuevas generaciones a las que tú apuntabas están como pez en el agua, digamos, en este sistema porque han nacido y han crecido en él, pero también es verdad que tienen muchos menos complejos a la hora de cuestionarlo. Precisamente por eso, porque vienen sin ninguna mochila del pasado. Efectivamente. Bueno, mochila algunos tienen y bastante, en fin, con bicho dentro,
que es la educación, asunto que tú conoces particularmente bien por tu propia trayectoria vital. Lo que se ha creado es un montón de sistemas de enseñanza distintos en la práctica que llegan a situaciones tan absurdas como que el número de libros de texto multiplique los 30.000. Es una cosa impresionante. Porque cada comunidad autónoma e incluso cada comarca dentro de cada comunidad pide un libro de texto distinto para diferentes asuntos y que en el aspecto, digamos, aún más grave y que linda más con lo político, consiste en la inoculación de un sentimiento expresamente antiespañol, es decir, de ruptura del Estado que te está pagando el sistema. Por supuesto, en este caso, igual que hablábamos antes de que hay una cuestión más técnico-administrativa y otra política, está fallando en los dos casos. En la política estamos viendo cómo se están rompiendo los lazos con el conjunto de España y en las cuestiones técnicas y administrativas estamos viendo el informe PISA con periodicidad machacona, podemos decir, pero también muchas otras encuestas que se hacen, estamos viendo cómo la educación en muchos aspectos, por ejemplo, en comprensión lectora, está decayendo. Y particularmente en aquellas comunidades autónomas donde se ha producido una inversión lingüística. Es muy llamativo, por ejemplo, la diferencia que hay en comprensión lectora entre los castellanohablantes y los catalanohablantes en Cataluña. Por supuesto, a favor de los catalanohablantes, porque los castellanohablantes tienen que aprender en una lengua que no es la suya. Con lo cual, una decisión que es puramente política está, digamos, cegando el futuro de la mitad de la población, o más, porque los castellanohablantes son más de la mitad de la población en Cataluña. Tú no peinas canas físicamente, pero sí en cuanto a edad, y recordarás perfectamente cómo en los años 80 lo que se planteaba era la necesidad de que el niño estudie en su lengua vehicular. Ese era uno de los Además lo planteaban precisamente los nacionalistas, entre otros, y hoy niegan ese derecho. Exacto, así, es exactamente así. Es decir, aquella argumentación que ellos empleaban se la niegan hoy a quienes la emplean con toda legitimidad, por supuesto, pero además es que eso alimenta el discurso antinacional, que es básicamente porque ellos toman la lengua no como un medio de comunicación, sino como una bandera de lucha, como un instrumento de lucha. Saben perfectamente lo que hacen y está en ese combate. Cuanto antes nos enteremos por aquí, tanto mejor. Hay un agravante en esta situación que la mayor parte de la gente no sabe, y es el siguiente. A pesar de que estas políticas de inmersión lingüística, por ejemplo, son manifiestamente inconstitucionales, todas ellas vienen refrendadas por los estatutos autonómicos de cada comunidad. Estatutos que, por tanto, son también inconstitucionales, pero que el Tribunal Constitucional en su día validó con mucha frecuencia, por ejemplo, la ley de inmersión lingüística en Cataluña. Resultado de lo cual es que una comunidad autónoma puede aplicar una norma flagrantemente anticonstitucional porque el Tribunal Constitucional le ha avalado los instrumentos para aplicarla. Así ha sido. Es exactamente así. Entonces, bueno, eso nos remite más que un problema educativo al problema de la justicia en España, que es absolutamente grave, que es una justicia politizada 100%. El Tribunal Constitucional emite sentencias o deja de emitirlas en función de los intereses políticos y de los intereses de cada gobierno. Y esto está sucediendo desde hace ya mucho tiempo. Bien, hablemos ahora de las alternativas. Ya hemos visto que dentro del sistema absolutamente nadie, bueno, UPyD y le echaron, claro, se replantea la necesidad del sistema autonómico. Aunque sea un clamor en la calle y la gente siente el aliento de los políticos, sientan el aliento del pueblo en la nuca, como hemos visto en el caso catalán. Generalmente, cuando tú se lo planteas a un político en ejercicio, la cuestión que ellos con la que te responden, con la que te replican, es de orden práctico. Decimos, esto, ¿ahora cómo lo hacemos? ¿Ahora cómo lo hacemos? Pero la reformulación del sistema. Sí. Pues estamos en que los viejos partidos del sistema lo que quieren es mantenerlo como sea, apuntalarlo como sea. Y lo que se está apuntando, porque en definitiva la propuesta, por ejemplo, del Partido Socialista del federalismo no es más que esto, no es más que una versión ligerísimamente ampliada e incluso ni eso del café para todos. Es utilizar un nombre falso, por cierto, para lo mismo. Una etiqueta determinada para algo peor. Para algo peor. Y el grave problema está ahí, el grave problema está en que demuestran que no han aprendido absolutamente nada. Porque para abordar los problemas de tipo territorial y autonómico, lo que hay que hacer es cambiar el modelo administrativo, pero desde luego no en ese sentido. El nacionalismo catalán lo que pedía en origen no era un determinado techo competencial, lo que pedía era una singularización de su situación estatutario. Si usted aumenta la cantidad de café que va a dar para todos, lo único que va a hacer es disparar, disparar la reivindicación del nacionalismo catalán. Ya no sé dónde va a llegar la reivindicación, a lo mejor quieren cambiar de planeta, porque ya más allá no sé cómo llegar, pero en fin, que es en lo que estamos, demostrando que Pedro Sánchez parece que no se entera de nada. No se entera de nada, pero apuesta manifiestamente por una idea, por cierto, y como nos queda un minuto y pico, porque hoy por problemas técnicos no ha habido el tiempo, lo vamos a aprovechar en tanto que conocedores y proletarios de la historia, Fernando y yo, para hablar del tema Nación de Naciones. Mire, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y Pedro Sánchez por aquí habitualmente. O sea, es una memez.
Es una memez, pero es una memez conceptual. Es decir, no puede haber un todo que esté compuesto por unas partes que sean iguales que el todo, sencillamente. Es decir, no puede ser, eso es imposible. Que cada una de las partes que componen el todo sean igual al todo. No puede haber una nación de naciones. Eso es una tontería conceptualmente. Pero además, es que en el caso español, las regiones que lo componen no son naciones, no lo han sido nunca, no lo han sido jamás. Realmente la división territorial que se ha hecho de España, esto es un ensayo, lo que se ha hecho en el año 78, que no ha dado resultado, y hasta ahí podemos llegar. Bueno, pues solo aquí en esta cadena va a escuchar usted cosas como estas, que estoy seguro de que es lo mismo que usted piensa. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Alba Vila, un placer como de costumbre. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Ahora Tiempos Modernos, luego Gracias por Nada y después El Gato al Agua. Hasta mañana.